Basta, ¿qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Está claro que nuestro sistema carece hoy de la representación que su definición propone. La concentración de poder en manos de unos pocos se muestra sin pudor y su voracidad crece de manera promiscua. Sin embargo, la sola descripción de este paisaje desolador parece que no alcanza para generar cambios. Las miles de expresiones críticas aún no decantan en una idea movilizadora. Hace falta un argumento que despierte una esperanza, pero las usinas de ideas de la política o de la academia muestran hoy una preocupante falta de creatividad. A lo largo de la historia hemos pasado muchos momentos como la situación actual. La cuestión es el tiempo y la profundidad de la crisis, es decir, el mientras tanto. Es allí donde el instinto de la sociedad precarizada intenta elaborar un tejido solidario con la fuerza y la intensidad suficientes para minimizar los daños. Una red casi siempre invisible a los ojos del poder. Organizaciones de representación intermedia y sólida, participación popular, intentan combatir la lógica del discurso hegemónico. La falta de conexión, el divorcio de la política con las necesidades de la población vulnerada genera una situación de parálisis fenomenal. Cuando los políticos no escuchan las verdaderas necesidades de quienes pretenden representar, pierden legitimidad para pedir el voto. Hoy, el aparato político formal, supuestamente representativo del pueblo, es solo una bulliciosa charla entre amigos y ninguno se va a Sevilla porque teme perder su silla. Convengamos en que hace falta más barro y menos alfombra. Bien, y hoy tenemos un invitado que vamos un poco a escudriñar de qué se trata. Se trata de Isaac Drukgyal, el nombre lo sabemos que es miembro fundador del movimiento Libres del Sur y del Frente Amplio Progresista también, ¿no? Uh-huh. Dirige el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, coordinador del índice, esto es de unas cosas más importantes porque de esto vamos a tratar de ahondar, coordinador del índice barrial de precios del conurbano bonaerense. Además, es coautor de 2 libros con un título bastante seductor. Uno es Cómo juzgar al kirchnerismo, 2 miradas contrapuestas sobre la Argentina de la última década. Fue escrito y publicado en 2012 y creo que es producto, a ver si me equivoco, Isaac, de un intercambio con Horacio González, ¿no? El querido Horacio González, que ya falleció. Y el otro libro es Hacia dónde va América Latina, participación popular, democracia y alianzas progresistas del siglo XXI. Este fue escrito en el 2013. Años bastante simbólicos para el progreso de la democracia y de la política argentina, de los cuales vamos a tratar de ver un poquito qué pasó en la llamada década ganada. Y desde el año 2004 al 2008 fue asesor de la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos
de la Cancillería Argentina. Con esta presentación redondeo un poco el margen histórico que tiene Itzhak Rudnick para comenzar esta charla. Quiero agregar una cosa y quiero que me lo aclares. En agosto de 1975, lo encontré escrito por él, fuiste herido en acción y detenido y te liberaron en el 82. ¿Estabas, en movimiento armado? Claro, era parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ajá, del PRT Sí, ERP, sí. de alguna manera. Bien. Sí. Y decantaste con el tiempo en el Movimiento Libres del Sur y en el Frente Amplio Progresista. Bueno, de alguna manera retrata el camino que muchos siguieron. Yo particularmente no es el mismo, pero también desde la izquierda, decantamos hacia el Movimiento Nacional y Popular, algunos al kirchnerismo, otros al peronismo y todas sus vertientes. Itzhak, me gustó mucho este tema del índice barrial de precios, porque de algún modo, bueno, sabemos que nos están mintiendo, ¿no?, con respecto a los precios. ¿Y cómo es que se elabora este índice barrial y desde cuándo lo tenés, elaborado esto? Bueno, esto empezó en Córdoba en el año 2011, cuando teníamos la polémica a flor de piel respecto a cuál era la publicación que venía poniendo en el escenario nacional el INDEC, cuando estaba estaba intervenido el INDEC, estaba bajo la dirección de Guillermo Moreno, y ahí, el famoso aseveración que ellos hacían de que se podía comer con 6 pesos por día, y obviamente todos los meses publicaban que la inflación había sido del 0,5, del 0,3, del 0,4, nunca llegaba al 1%. Los precios que publicaban no tenían nada que ver con la realidad. Entonces surgió la idea de un grupo de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, junto con algunos dirigentes barriales, de hacer un índice que refleje la realidad del valor, fundamentalmente de la canasta de alimentos, midiendo o chequeando los precios en los negocios de cercanía del barrio, que es la, digamos, y en función del consumo medio, digamos, de la gente, tomando los mismos productos de la canasta básica de alimentos que toma el INDEC. Ajá. Se toman los mismos. En aquel momento eran 50 productos, después eso cambió, ahora son 57. Ahora la discusión hoy es que se toma el INDEC, pero que está mal mensurada el consumo, que lo que antes representaba muy poco del abanico de consumo de la gente, hoy representa mucho, como puede ser el alquiler, como puede ser los impuestos, los servicios, la comunicación, y bueno, pero alguien comerá un poco más de arroz y otro menos, entonces es difícil la mensura perfecta, sí. Pero más o menos tomar los productos que se consumen a diario, más todos estos índices nuevos, son los servicios, etcétera, etcétera, y que, bueno, distorsionan sin ninguna duda lo que el INDEC mide hoy. Claro, en aquel momento era directamente una mentira, una manipulación de los precios, en el 2011, claramente. O sea, los precios eran uno y el INDEC publicaba otros precios que no tienen nada que ver con la realidad. Hoy no es esa digamos, lo que distorsiona el valor de las canastas básicas. Lo que distorsiona es esto que vos comentás. O sea, hay una ponderación de los gastos que no es la actual, digamos. En aquel momento, obviamente, no teníamos celulares o había una difusión en la sociedad muy era un limitada. Artículo de lujo, sin ninguna duda. Claro. Como decías, el alquiler y otros gastos fundamentalmente de servicio no ocupaban
el mismo lugar que ocupan hoy en la... Y frente a estos datos que nos están tirando desde el gobierno de Milei, el 2,4, 2,2, ¿cuánto ustedes registran en el conurbano hoy? No, nosotros, lo que pasa es que nosotros registramos solo el valor de los alimentos en los negocios directamente. Entonces, ahí lo que fundamentalmente cambia es la variación. Entonces, hay algunos meses que la variación, por ejemplo, el último mes a nosotros, la variación de los 57 productos de los alimentos, de estos alimentos básicos, nos dio un incremento de 5 puntos. Y el INDEC 5%. Del 5%. Y el INDEC le está dando en alimentos alrededor de 3 puntos. Ajá. Entonces ahí hay una diferencia importante porque, bueno, hay otras cosas que no están incluidas en la canasta básica. Por ejemplo, el valor que mide el INDEC y que nosotros también medimos para tener una comparación real con lo que mide el Instituto Oficial y lo que medimos nosotros en el barrio, medimos solo los 57 productos comprados en la góndola. Pero, por ejemplo, no incluye el valor de la canasta básica de alimentos, el valor de la garrafa. Porque vos traes a tu casa esos productos con ese precio, pero después tenés que incluirle todos los servicios que son indispensables, entre ellos la garrafa, para convertirlo en... Se me ocurre pensar que si antes decías, bueno, la familia tipo consume 10 kilos de carne por mes y hoy consume menos, la ponderación de la carne en ese escenario también tiene que ser diferente. Es bastante complejo la medición, me parece, tiene muchos factores a tener en cuenta, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el nivel político. ¿Eso produjo lo que vos denuncias de Moreno y de la manipulación? ¿Eso produjo un quiebre en el apoyo de Libres del Sur que inicialmente tuvo con respecto al gobierno de Néstor Kirchner, a tu participación en ese gobierno? No, en su ¿Tuvo momento, alternativas, digamos, de quiebre? Claro, en su momento nosotros tuvimos una, si se quiere, decepción o una... digamos, Néstor y Cristina tomaron una decisión que estaba en contraposición fundamental con algunos de los principios para los que habíamos sido convocados. Fundamentalmente que nosotros, cuando Néstor nos convoca en el año 2003, 2004, apenas asume, y nosotros decidimos participar del gobierno, nos plantea de que se va a construir una nueva fuerza política. La famosa transversalidad. O sea, la transversalidad significaba que convocaba a lo mejor de cada una de las fuerzas políticas populares que existentes, pero que esas estructuras que habían llegado hasta ese momento ya no eran válidas, ya no eran útiles para un nuevo movimiento, para una nueva situación. En el año 2007, finales del 2007, ya cuando asume Cristina, Néstor se hace cargo de la presidencia del Partido Justicialista. Entonces nosotros le planteamos que eso era un error, porque esa estructura no era, como él nos había planteado al principio, una estructura que podía cumplir un rol transformador, y que además no nos habían convocado para eso. Bueno, después de eso tuvo ciertos avatares, porque fue justo a principios del 2008 cuando se produce la famosa confrontación por la 125. Entonces, también momento de crisis por las hipotecas en Estados Unidos. Claro, eso fue una presión importante en la economía argentina, ¿no? Exactamente. Pero esa situación que se da en la confrontación con los sectores del campo fundamentalmente y con toda la derecha, nos obliga a nosotros a quedarnos un tiempo más, porque obviamente la medida que había tomado estábamos de acuerdo y era válida, y la pelea que se dio en ese momento a nosotros, del único lugar que nos podía encontrar, del lado que nos podía encontrar, era del lado del gobierno en ese momento.
Isaac, entiendo que esa confrontación, que creo que más que nada fue una confrontación de ideas y una separación a lo mejor de camino, pero fue la que generó, es pura intuición, el intercambio con Horacio González. Claro. Bueno, ¿y de qué se trató esa confrontación entre tus textos y los de Horacio? Ellos en ese momento, cuando se conforma cuando se da esa pelea por la 125, se conforma el espacio intelectual que se llamó Carta Abierta. Sí. ¿Es cierto? Que ellos justamente lo conforman, se agrupan, se juntan en ese momento y con un objetivo de dar una lucha política, ideológica, con argumentos intelectuales, etcétera, etcétera. La batalla cultural La también, batalla ¿no? cultural desde el campo nacional y popular. Bueno, hay un artículo en página 12 que escriben a fin de año Ricardo, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba, uno de los intelectuales importantes de... Ricardo Foster. Claro, es. Él escribe un artículo en página 12 que básicamente plantea que, bueno, que el año 2008 había sido un año muy bueno, que, bueno, las conclusiones que él sacaba eran positivas. Entonces, yo le hice una respuesta, digamos, a una carta abierta a los compañeros de Carta Abierta, y el que toma el guante y contesta es Horacio, digamos. Y bueno, a partir de ahí, durante 2 años más o menos, hicimos un intercambio de abierto y público. Abierto y público, que fue muy interesante porque fue un intercambio y una discusión entre compañeros, digamos. O sea, fue un debate de ideas. Un debate de ideas respetuoso, sin chicanas, sino tratando de poner argumentos. ¿Y lograste llegar a una conclusión? ¿O los dos llegaron a alguna conclusión que los llevó? ¿O publicaron tal cual el intercambio? Totalmente. Sin ningún agregado. Sin ningún agregado. Ajá. Sin ningún agregado. ¿Y tu conclusión de ese debate cuál fue? Bueno, realmente, si yo antes lo respetaba a Horacio, imagínate que después mucho más, porque el significado de que él tuviera la actitud de mantener ese diálogo, de mantener ese debate, de mantener esa discusión con un espacio de compañeros que obviamente no tenían para nada el nivel de la trayectoria que tenía él, que aquilataba él, realmente hablaba de su grandeza, digamos. O sea, la experiencia mía a través de los años es que las personas verdaderamente grandes desde todo punto de vista son las que a la hora del diálogo, a la hora cotidiana, son los más humildes. Isaac, yo en mis palabras iniciales hablo de la desconexión de la política y de la academia con las necesidades de a quienes nosotros, digo, del campo nacional y popular, le pedimos el voto. Y digo que, bueno, en este momento la desconexión es tal que es difícil pedirle el voto. ¿Sí? ¿Cómo ves, ya que estamos hablando de Carta Abierta, de Horacio González, de una respuesta valorada por el tenor del debate, ¿cómo ves hoy esto que yo estoy planteando, ¿no? Esa desconexión entre la academia y una idea generadora de una solución a lo que estamos transitando hoy en el país? Bueno, eso es lo que vos planteaste ahí en esta introducción de hoy, un reflejo fiel de lo que nos está sucediendo, claramente. O sea, hay desde el lado de la dirigencia política, obviamente, una dirigencia política que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, navega en una situación en la que fundamentalmente prioriza la preservación de sus lugares. O sea, no hay para nada en la mayoría de esa dirigencia una actitud de jugarse, una actitud de tener... ¿Cómo sería eso de jugarse? A ver,
tratemos de aclarar desde el punto de vista de la... No hablo de posibilismo, no de positivismo, digo, hay una realidad que enmarca cualquier o condiciona cualquier reacción. ¿Cómo sería jugarse hoy, políticamente hablando, desde tu punto de vista? Bueno, hay alguna serie de cuestiones que son básicas. Las representaciones mayoritarias que se expresan, por ejemplo, en el Congreso Nacional, si vos vas a mirar y analizar la filiación política, el origen político de la mayoría de esos representantes, son supuestamente de movimientos populares. Sí, con una endeblez ideológica bastante por marcada, eso, ¿no? Pero realmente no, en su mayoría, así como la mayoría son vienen de esa filiación y se dirigen e interpelan a la población y al electorado desde esa filiación, son radicales, son peronistas, son socialistas, son en general se autoperciben, digamos, representaciones populares, pero no están cumpliendo ese rol. La pregunta es quién los escucha. Entonces, bueno, por eso, el tema es que hay una conciencia cada vez más acendrada en la población de que justamente ya desde hace varios años que no están cumpliendo ese rol. Entonces vos tenés, digamos, decisiones como las que toma el Parlamento el día de ayer de aprobar darle al presidente la posibilidad de definir un nuevo acuerdo con el un cheque fondo, en blanco pero libro sin cerrado, saber qué es lo que cerrado, dice directamente, porque vos decís, bueno, está bien, el acuerdo que en su momento con el que nosotros no tuvimos acuerdo de Martín Guzmán, era un acuerdo que para nosotros no era bueno y no debió haberse firmado, pero bueno, por lo menos se discutía, había un acuerdo que estaba sobre la mesa, que se discutían los artículos, que esto era lo que se iba a decidir, finalmente eso se firmó. Bueno, ahora no es nada. Y nadie sabe qué. Le preguntan al propio ministro o se hace el que no sabe, se hace el distraído o efectivamente no sabe. Cualquiera de las dos situaciones es grave. Y van los representantes peronistas, no todos, pero muchos, de filiación peronista, de filiación radical, de filiación socialista, y le avalan la firma de ese tratado, de ese eventual tratado, de ese cheque en blanco, como vos decís. Bueno, ahí hay obviamente esto que vos decís, una ratificación de una desconexión absoluta de lo que está necesitando hoy, de lo que está viviendo hoy la mayoría de la gente que vive en necesidades brutales, cada vez más profundas, cada vez más, está cada vez atravesando situaciones cada vez peores, y van a avalar un tratado, un acuerdo que no hay ninguna duda que aunque no se sepa qué es lo que va a ser perjudicial, sin ninguna duda. Va a ser perjudicial. Isaac Rudnick, vamos a hacer una pausa, son y 32, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más nosotros los otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias.
11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Bueno, seguimos en Nosotros con Isaac Rudnick, miembro fundador de Libres del Sur, dirige el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, y lo más importante, a mi criterio en este momento, dadas las circunstancias económicas, es cómo medir la realidad, y él lo hace a través de la coordinación del índice barrial de precios del conurbano bonaerense. A pesar de que ustedes le notan una gran tonada cordobesa, Itzhak, te digo porque el nombre debería ser así. El momento político, hablamos de la desconexión, ¿sí? Hablamos de una gran desconexión entre la política y la gente. ¿Cómo resolvemos? ¿Cuáles son los problemas que vos ves incluyendo la economía, en las clases, digamos, que nosotros llamamos vulneradas, ¿no? Es decir, la gente que está en el Buenos Aires profundo, en los Cordón, segundo, primero, que hoy no les alcanza ni para comer, pero curiosamente no parece haber una reacción masiva, de desborde. ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Bueno, primero hay una absorción de las preocupaciones de la gente, de los sectores, digamos, más postergados, en una preocupación diaria y hora a hora de cómo resolver la supervivencia. Y eso absorbe absolutamente todas las preocupaciones desde el primer minuto de la mañana hasta el último minuto para irse a dormir. Eso es una primera cuestión. Es muy difícil en esa situación levantar la cabeza y tratar de pensar en cómo generar algún tipo de acción del que ellos sean protagonistas, del que todos seamos protagonistas, para efectivamente hacer algo, como decía. Nada de desencanto de la política, sí, tiene que haber un gran desencanto de la organización política. Exactamente. A eso le uní, obviamente, de la evaluación también cotidiana y minuto a minuto de qué es lo que vale la pena, justamente en dónde vale la pena distraer esfuerzo por fuera de la familia, por fuera del círculo de la supervivencia, para justamente apostar a otra situación, a generar, a pelear por otra situación. Y bueno, ahí obviamente hay un desencanto importante. Hay un trabajo solidario, digamos, a nivel de asociaciones intermedias, autogestionadas. Eso nunca se detiene. Ajá. Eso nunca se detiene. ¿Es parte del sentido de la supervivencia de la gente? Es parte del sentido de la supervivencia, es el sentido solidario, el sentido de ayudar al que está al lado, a la familia que está al lado y que está peor. Si vos te acordás, no hay que olvidarse cómo surgen los comedores populares, cómo surgen las ollas populares. Las ollas populares surgen en esta época, a principios de siglo, con la crisis del 2001. Uh-huh. Las mujeres del barrio ven a sus nietos y a los chicos de las familias con las que conviven todos los días, que están en la calle y que no tienen para comer. Entonces toman la iniciativa de decir, bueno, yo voy a cocinar, voy a juntar lo que sea,
voy a cocinar y vamos a tener algo para darle de comer a estos chicos una vez por semana, una leche todos los días, lo que sea, y salen y se organizan, y ahí empieza ese proceso que después que tiene otros antecedentes también, que tiene que ver con capacidad organizativa que tienen las mujeres, no solamente porque tienen una capacidad, una experiencia que tiene que ver con la organización del hogar, sino también con otros antecedentes, como lo de las manzaneras de Duhalde, de Chiche Duhalde, etcétera. O sea, una serie de elementos que se conjugan, pero la base es el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de que hay que ayudar, el sentimiento de que algo hay que hacer, que no lo puedo dejar, de que... ¿Y cuál es la traducción actual de eso que vos estás contando como histórico? Porque yo diría, bueno, tendrían que estar parados en las esquinas protestando, por lo menos, ¿no? Sin embargo, no hay una expresión de protesta. Bueno, pero es que primero está el proceso por el cual la gente se organiza justamente con un sentimiento solidario. Y en ese proceso de juntarse, de estar, que hay obviamente una herencia flagrante de lo que ha sido en estos años el funcionamiento de los movimientos sociales, en ese proceso viene el debate, porque yo me junto con vos para organizar la merienda o la olla para hoy, para mañana, para pasado, y obviamente inevitablemente ahí va el debate: ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué vos no tenés para darle a tu hijo y lo otro tampoco? Y viene el debate, que obviamente es un debate genuinamente político. Vos acordás conmigo que la salida es política, ¿no es cierto? Entonces te pregunto... No hay salida. No hay salida que no sea política, sí, sin ninguna duda. Pero no hay mensaje hoy. Me propuse en esta temporada trabajar o preguntarle a mis entrevistados más o menos cómo resolver los problemas más básicos. Vos la seguridad, yo la seguridad como hombre, digamos, urbano, no digo clase media, pero bueno, de alguna manera tenemos organizada la vida con las falencias que podemos tener, pero ¿cómo resuelve, por ejemplo, un barrio la inseguridad? Bueno, la inseguridad no resuelve totalmente, pero la gente está organizada en todas las cuadras. Que yo tengo un grupo de WhatsApp en la cuadra en la que estoy. Sí. Estamos, o sea, está, y bueno, y va alcanzando distintos niveles de pero ahí desapareció el Estado cuando empezamos, eso está absolutamente, claro, ¿no? Entonces, ahora, como propuesta política, ¿cómo se organiza la inseguridad? ¿Cómo se soluciona la inseguridad? La inseguridad, como todos los problemas nuestros, el primer elemento es la organización capilar de la gente, la organización del barrio, la organización de los vecinos, el debate entre los vecinos de cómo resolvemos en esta cuadra el problema. ¿Por qué? Porque en esta cuadra hay un grupo de pibes que están muy mal, ¿no es cierto? O no existe esa situación, vienen otros de afuera y nos están jodiendo, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Va a decir, la organización barrial es el principio de una solución a media, porque la otra parte la tiene que poner el Estado, los problemas de inseguridad. Por eso, eso es lo primero. Ajá. Obviamente, el Estado tiene que ser parte sustancial de eso. Ajá. Y tiene que tomar la voz. Sí, ahora la pregunta es un poquito más allá. Digo, y el Estado es la policía, en el caso de las fuerzas de seguridad. Están absolutamente corruptas. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema de la corrupción policial? Que no es solamente policial, ¿sí? Es política, judicial y también policial. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Te estoy planteando como si no hubiese ninguna solución. El problema es que hay que debatirlo, ¿no? Claro. Hay que ponerlo arriba de la mesa y debatirlo. Y las soluciones idílicas no existen, ¿no? Bueno, la igualdad, sí, claro, la igualdad va a traer menos delincuencia, pero hasta tanto llegue la igualdad, ¿qué hacemos? Al tipo que le roban el celular, lo cuento siempre acá, al tipo que le roban el celular, le robaron la mitad del sueldo.
Claro, como mínimo. claro. ¿Sí? Entonces hay que dar una respuesta a ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero es que este tema de que la policía es parte del problema no lo tenemos que decir solo nosotros. Eso lo tiene que decir la conducción, la dirigencia política, o lo tiene que llevar, o lo tiene que asumir, y tiene que tener políticas que tengan que ver con ese diagnóstico. Hubo un intento a principio del gobierno de Néstor en la provincia de Buenos Aires. La Policía 2, con Arranián. Arranián, Sí. ¿cierto? Bueno, Ahora, fue consumida por la corrupción finalmente. Sí. Se comieron el intento. se comieron el intento porque hubo la decisión, en definitiva, de dejar eso de lado. Sí, en realidad fue Scioli el que terminó de liquidar Por eso, eso. cuando en realidad tendría que haberlo estimulado. Por Pero eso, bueno. por eso. Entonces ahí hubo un intento que abortó, Ujú. claramente. Pero bueno, primero, el primer paso es reconocer de que tenés esa situación, que la organización del delito en el barrio, en cada uno de los distritos, y en el caso de la provincia que estamos hablando, de la provincia de Buenos Aires, la conducción principal del delito organizado, la policía es parte de esa situación. Eso es el Y primer... con el material político que tenemos hoy, ¿vos ves la posibilidad de solucionarlo? Y es ¿O muy esto- difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, Va a pero entrar- porque no hay reconocimiento de esa situación. Lo primero es Bueno, reconocer. si Entonces, no hay reconocimiento es porque debe haber intereses que se ponen en juego, ¿no? pero por supuesto, porque fíjate vos cuando cuando fue lo de Bloomberg, Ujú. estaba justamente en ese momento estaba Arlanian en la provincia de Buenos Aires llevando adelante este proceso. ¿Qué es lo que hizo la policía en conjunto con el crimen organizado? Le mandó toda la campaña de secuestros, Ujú. ¿cierto? Entre ellos se les va la mano o no con el hijo de Bloomberg y se produce la conmoción que se produce. ¿Qué hace Néstor? Néstor lo trae a Aníbal Fernández al Ministerio del Interior, al gobierno nacional, y en poco tiempo la campaña de secuestro se diluyó. Ahora, ¿vos viste que hayan caído los delincuentes que venían llevando adelante esa campaña de secuestros? No. Entonces, vos tenés dos formas de encaminar el tema. O vas contra ellos y los metés presos, digamos, los juzgás, los metés presos, los denunciás, etcétera, etcétera. Denunciás públicamente cuál es la situación o negociás. Bueno, no los metieron presos, negociaron. Ujú. Negociaron. Y entonces ahí eso significó finiquitar con el proyecto de la Policía 2, que seguramente estaba infiltrada también de corrupción y tenía problemas de todo tipo, pero era un intento visible de algo, digamos, que podía ser otra cosa. Entonces, claramente yo, porque ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Nadie dice de que hay soluciones mágicas. Hay una red muy intrincada, estructurada desde hace muchos años, que abarca la justicia, que abarca la policía y que abarca la política y que tiene las ramificaciones en la... Sí, eso hace más difícil visualizar la solución, está claro, todo lo que vos estás contando. Exactamente. Y algo parecido te pregunto, ¿qué hacemos con la inflación? La inflación evidentemente en la Argentina no es producto de todo lo que dicen constantemente, la monetarización, la verdad son excusas. Hay alguien desde adentro que presiona, porque le conviene, y en realidad son unos pocos, que el precio del dólar esté así o asá, digamos, o alto o bajo de acuerdo a las circunstancias, y genera esta zozobra, inflación y esta marca de referencia de los precios que en otros lugares del mundo no ocurre, a pesar de que haya cambios en la cotización del dólar. No se traslada a precios. Acá hay una cuestión que va más allá de las alternativas reales económicas. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, de nuevo el tema es reconocer cuál es
cuál es la base del problema. Si el problema es que hay muchos pesos y hay mucho consumo en el mercado nacional, en la dinámica interna nacional, entonces la solución es sacar los pesos del... Yo esperaba otra contestación, te voy a ser sincero. Esperaba que me dijeses un mayor control del Estado sobre los grandes capitales. Pero claro, que es en última instancia lo que ocultamos en el discurso público porque pensamos que va a molestar a los lobos feroces del capital. No, pero eso lo venimos diciendo, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que ¿cuál es el discurso oficial de este gobierno y de todo ese sector de la economía liberal, digamos? Bueno, que el tema son los pesos, la dinámica. Sí. Entonces hay que restringir, y entonces estamos en la situación que estamos. ¿A quién hay que restringirle? A la población, a la mayoría de la población, a los trabajadores. Este es el discurso oficial hoy. Es el discurso oficial, y eso es lo que están haciendo. Nosotros del Campo Nacional y Popular, ¿qué proponemos? Nosotros del Campo Nacional y Popular, obviamente, tiene que ver con lo que vos planteás. Obviamente necesitamos una política estructural, ¿no?, que controle, que parta de controlar cuáles son las ganancias que obtienen los sectores que controlan el mercado, la oferta de productos, la producción, la comercialización. ¿Te das cuenta que entramos en el discurso de ellos, en la lógica de ellos? ¿Cómo salir de esa lógica? Es la pregunta. Claro. Es decir, ¿cómo hacemos para decir lo que queremos? Porque en última instancia lo que estamos ocultando al discurso público es lo que realmente queremos, porque, no sé, tenemos temor, prurito, de decirlo, tenemos miedo de despertar al lobo feroz, y en realidad si uno tiene los poderes del Estado, son para usarlos, ¿sí? No sé si coincidís conmigo, claro, en ese aspecto. A lo que deja mucho entonces, la conclusión que puedo sacar, y seguramente me vas a acompañar con esa conclusión, es que el problema es un problema político, de determinación política, de decisión política con respecto a elaborar un mensaje. Y ahí paso a la segunda etapa de mi reflexión con respecto a la inflación y la inseguridad en la población a la cual suponemos que queremos defender y a la que le pedimos el voto. ¿Por qué no le decimos el plan? ¿Por qué no le damos un mensaje? ¿Carecemos de mensaje o no hoy? El Campo Nacional y Popular tiene un mensaje decidido que pueda seducir al tipo que va a laburar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que llega a su casa cansado, que le importa un cuerno las noticias, y que en el medio tiene que pagar peajes varios. ¿Tenemos un discurso seductor? ¿No? ¿O sí? Espérate, sobre el tema de la inflación, la visión que, por un lado está la visión liberal, y por otro lado está la visión del Campo Popular, que la inflación, en línea general, en grosso modo, es una consecuencia de una disputa de intereses. De la renta, sí. Claro, de la disputa de la renta. Entonces, nosotros empujamos que nos aumenten los salarios, que aumenten las jubilaciones, etcétera, etcétera. Y los sectores de poder responden trasladando eso a los precios. Pero es una mecánica que no ocurre en otros lugares. Totalmente. Es una mecánica muy argentina, perversa, porque hay una permeabilidad del poder político a ese tipo de cosas. Totalmente. O sea, no es una situación irresoluble. La otra cuestión que vos preguntabas, me parece importante tener en cuenta que no solo es un problema de mensaje. El mensaje... O sea, de contenido. Contenido. No es un problema de contenido. El problema es quién es el portavoz de los contenidos. Por ahí minimizamos un poquito entonces el contenido. A mí me parece que está bien, es importante que alguien que tenga, digamos, una voz potente en sentido figurado sea el que transmita el mensaje, pero tenés que tener un mensaje que sea seductor. También, estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que nosotros volvemos al inicio de la conversación. Tenemos una dirigencia política que no está validada del Campo Nacional y Popular, que no se ha revalidado después de la derrota que sufrimos, y de la derrota que sufrimos durante todo este año, donde nos impusieron un modelo
y no fuimos capaces de poder efectivamente organizar una reacción acorde a la magnitud de la agresión. Voy a decirte algo que puede ser problemático y conflictivo o discutido. ¿No hay un grado dentro del campo nacional y popular, un grado importante de aporofobia? Es decir, ¿tenemos que escuchar o tenemos que decir lo que tienen que hacer los pobres? ¿O tenemos que escucharlos? Claro. ¿O tenemos que escucharlos? Totalmente. Digo, ¿no hay un grado de soberbia política también de nuestro lado? Ya sabemos que la derecha es lo que es y soberbia no es la palabra, sino por ahí japutés. Pero digo, desde nuestro lado, desde el campo nacional y popular, de buenas intenciones, de planteo solidario, pero estamos siempre diciendo lo que hay que hacer y no escuchando lo que por ahí nos piden hacer. Pero no te quepa duda, pero la manifestación más clara de eso es de que no hay una dirigencia importante, una parte importante de la dirigencia que sea capaz de decir, escúchame, la cagada que hicimos nosotros es esta y esta. Y discutir y debatir con el campo popular, con los trabajadores, con los pobres, con los jubilados, etcétera, es escuchar justamente lo que vos decís, lo que nos dicen, y sacar de ahí las conclusiones de justamente cuál tiene que ser el del mensaje. La construcción del mensaje que interpele es una construcción de ida y vuelta con la gente. Si no, no vamos a interpelar. Déjame que haga una sentencia muy cortita para ir cerrando, tenemos que cerrar. Hace falta más barro y menos alfombra, ¿sí? Bueno, no sé, ¿conoces InfoSiberia? No. No, bueno, es un noticiero que todas las mañanas sale de acá, de Radio Caput. En realidad es la madre InfoSiberia de Radio Caput, y que después dio nacimiento a la radio. Se llama InfoSiberia y lo podés recibir todas las mañanas gratis en tu celular si mandas un mensajito al 11 28 67 90 78. Lo repito, 11 28 67 90 78. Es un resumen de noticias que te prepara para poder asumir enfrentar el día. No se vayan de la señal, quédense en la continuidad, como se suele decir, la continuidad de Radio Caput, que ya viene Que Nadie Nos Escuche, que lo maneja ahí Mauro Bello y su equipo. Nosotros te agradecemos, Isaac Rudnick, por esta visita a Radio Caput, y nos encontramos la semana que viene a la misma hora, jueves, 17 horas. Gracias. Muchas gracias a vos y a toda la radio por haberme llamado. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos.